Bien, jóvenes, buenos días. Bienvenidos a la sesión de electricidad y electrónica básica, grupo O1, segundo semestre del 2020, 27 de enero del año 21. Ok, entonces lo que está observando ahí son los referentes en la práctica de cómo se encuentra la información de las máquinas, en este caso de las máquinas eh, trifásicas en configuración Y, monofásicas en conexión fase neutro. Se recurre a datos de placa para visualizar eh, datos de tensión, corriente, potencia y poder sacar un modelo eléctrico que nos permita entonces encontrar la condición operativa de toda la instalación. Ahí hay un referente de los datos de placa. En este tipo de especificaciones, esta virgulina significa alternancia en el tiempo. 3 significa trifásico, o sea que este es un motor con características trifásicas, con una frecuencia de operación de 50 ciclos por segundo. Se dispone, por ejemplo, de la norma con la cual fue construido, revoluciones por minuto, que nos permitirán sacar o establecer torques, fuerzas, ¿sí? La potencia trifásica. En este caso particular, esta potencia trifásica se proporciona en kilovatios. Al asociarlo con una máquina motriz, pues aquí la impedancia será de tipo RL, porque son bobinas las que constituyen los componentes internos del equipo. Hay un parámetro aquí que se conoce como factor de potencia, que va a ser el mismo coseno del ángulo de la impedancia, que relaciona básicamente la disponibilidad de potencia activa con relación a la potencia aparente. Entendiendo, por ejemplo, que la potencia aparente es la magnitud de la potencia compleja y en esencia se puede representar como la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado. No importa si P cuadrado, P es monofásica o trifásica, me refiero a que no importa, es porque yo puedo obtener una potencia aparente monofásica o puedo obtener una potencia aparente trifásica. Indiscutiblemente, si es una potencia aparente monofásica, depende de P y Q monofásica. Si es una potencia aparente trifásica, depende de P y Q trifásica. Eso sería en esencia la condición. El hecho de que aparezca el coseno del factor de potencia, el coseno del ángulo de la impedancia o el factor de potencia en un valor, implica que ya conozco el ángulo de la impedancia. Y por lo que estamos mencionando, si es una carga motriz, típicamente utiliza inductancia para producir ese trabajo mecánico útil. Inductancia es una bobina. Y si es una bobina, es un componente XL, plano imaginario positivo, eje Y, o eje imaginario positivo. Lo que quiere decir que el ángulo de la impedancia de esta característica del motor es 25.18. Se obtiene como arcoseno a la menos seno de 0.9. Es una cantidad dimensional. Es importante reconocer un poco la carga, porque entonces la función coseno del ángulo de la impedancia, la función coseno como función, es una función par. 0.9 es el resultado de un ángulo positivo o 0.9 es el resultado de un ángulo es el resultado de un ángulo negativo.
Es decir, si la función coseno es par, no importa si el ángulo es positivo o negativo, el resultado va a ser 0.9. O sea, si saco coseno de 25.18, voy a obtener 0.9. Y si le saco el coseno a menos 25.18, voy a obtener 0.9. La diferencia es que un ángulo de 25.18 tiene una componente real mayor que una componente reactiva, inductiva en ese caso. Y el efecto que se produce ahí es el efecto de atrasar la corriente. Un ángulo de menos 25.18 tiene mayor resistencia que la reactancia capacitiva, pero indiscutiblemente que el efecto que produce es un adelanto. Adelanta la corriente con relación a la tensión. Parámetros que son importantes tener en consideración. Lo cierto del caso es que en la gran mayoría de las cargas industriales se reconoce que el tipo de carga que se utiliza es de tipo inductivo. Entonces, por ponerle una cifra, el 99% de las cargas que usted va a visualizar en el sector industrial son de tipo inductivo. Así como se hace la consideración específica de que la gran mayoría operan en secuencia positiva. Entonces, información para usted. En este caso, un motor trifásico con un factor de potencia de 0.9 implica una inductancia, un RL, una combinación RL. Saber que el factor de potencia es cercano a 1 es reconocer que la parte real es mayor que la parte imaginaria. Eso indica que ese equipo, cuando opera en esas condiciones de 0.9, termina teniendo mayor consumo de potencia activa que de reactiva, que es prácticamente la función para la cual se pidió o se compró el equipo. ¿Y por qué le digo que operando a 0.9, un valor cercano a 0.9? Porque resulta que el eje de la máquina, que es la que permite el movimiento, que o transfiere la energía eléctrica, energía mecánica, o la representación de la transferencia de energía eléctrica, energía mecánica está en el eje, pues básicamente en modelo de impedancia, esa transferencia se representa por una resistencia. Eso quiere decir que cuando la máquina está operando a ese factor de potencia, esa resistencia que se conoce como resistencia de carga está en su valor máximo. Y eso estaría representando que la máquina está en una condición operativa máxima. Recuerde que las condiciones operativas de los equipos de aquí son condiciones nominales o relativamente condiciones cercanas a los valores nominales. Hay sobrecarga cuando supero los valores nominales. Hay subcarga cuando estoy en regímenes de operaciones por debajo. Lo que vamos a aprender aquí es a sacar modelos a partir de regímenes de operaciones o corresponde al cuarto informe. Pero ya que estamos mencionando la situación y que se presenta, pues contextualicémosla o por lo menos verbalicémosla en primera instancia porque igual se va a presentar un modelo. O sea, eso quiere decir que este motor tiene una impedancia equivalente y que vamos a poder obtener esa impedancia equivalente, sí. Y de esa impedancia equivalente, la componente resistiva, con la cual lo vamos a modelar de forma simplificada para ustedes, es una parte variable y otra parte constante. Y esa parte variable es la que representa la fuerza en el eje. Porque en ese caso puntual, este tipo de motor es el utilizado en ascensores. Y yo puedo, como lo he mencionado varias veces, hacer uso del ascensor, incluso solo moviendo la canastilla o subiéndola o bajando. ¿Ven? Lo que quiere decir que ahí, típicamente en el alrededor eléctrico, eso se llama trabajo en vacío. Pero así como hay una condición de vacío que sería la condición mínima operativa de la instalación, ¿ven? Donde indiscutiblemente el equipo le da condiciones operativas y garantiza el funcionamiento, en este caso del ascensor, pues también hay una condición operativa máxima. Y entre esa condición de vacío y esa condición máxima,
pues hay un régimen de operación. Y ese régimen de operación que vamos a establecer, que puede ser en condiciones porcentuales, o que va a ser en condiciones porcentuales, pues básicamente lo que representa es una variabilidad en esa resistencia de carga. Es decir, para un 10% del equipo, yo podré establecer cuál es el valor de esa resistencia. Para un 40, para un 50, para un 70, para un 80, para un 90, para un 100, podré establecer el valor de la resistencia en las condiciones operativas. Para un 32.33%, 32%. Y eso hará que entonces el factor de potencia no se vea en condiciones máximas, se vea en condiciones operativas y podamos establecer cuándo los equipos terminan siendo, en esta perspectiva, ineficientes porque consumen mayor reactivo que activo. ¿Ven? Eso es un poco lo que vamos a modelar. Se lo verbalizo, pero igual se lo complemento y se lo presento como tal. Bien. Típicamente tengo datos de potencia expresados en kilovatios o expresados en caballos de fuerza. Puede ser que esto venga en caballos de fuerza. Típicamente cuando viene en caballos de fuerza, pues es una información común. Esa unidad es común para ingeniería mecánica e ingeniería eléctrica, porque representa la fuerza que es capaz de producir el equipo. En este caso particular, este equipo se puede conectar en configuración Y o en configuración delta. En configuración Y, los valores complementarios de tensión y corriente serían estos. Típicamente con este equipo lo que sucede es que puede necesitar una corriente de entrada diferente a la corriente de salida. Lo que quiere decir que este tipo de dispositivo, por su forma constructiva, tiene unas pérdidas internas. Entonces, lo que también quiere decir es que cuando hablamos de pérdidas internas y hablamos de la construcción del equipo, pues quiere decir que es para que el equipo en el eje tenga 15 kilovatios, es posible que necesite 16.67 kilovatios de entrada. Eso quiere decir que la diferencia entre 15 y 16.67 se consideran pérdidas naturales o pérdidas asumidas por el equipo. Entonces, cada vez que yo utilice los 15 kilovatios, le estoy demandando a la instalación una mayor potencia por la construcción del dispositivo. ¿Ok? Entonces es posible que esta corriente sea la corriente de entrada, no la corriente de salida. Esta es una tensión, siendo una máquina trifásica, con seguridad que la tensión fase-fase. Esta es los datos correspondientes a estos 15 kilovatios para lograr una configuración delta. Tiene la doble funcionalidad, sobre todo en los contextos donde se quiere enseñar la funcionalidad de los motores, es posible encontrar las dobles conexiones. En el argot comercial también es posible encontrar algunos equipos específicos que puedan tener la doble configuración. De hecho, la verdad es que cualquier equipo trifásico me debería poder permitir hacer cualquiera de las dos conexiones. Lo que pasa es que en este caso particular, las dos conexiones están disponibles. O sea, el usuario es el que decide cómo quiere operar. ¿Cómo está disponible? A través de 6 bornes. O sea, este equipo tiene 6 bornes de salida. En algunos casos, comercialmente, pues se encuentran los 3, que serían estos 3 que serían los que están indicando la conexión, estos 3 inferiores, con esta postura de la llegada de los conductores. Se supone que estos son los 3 conectores hacia la fuente. Es lo mismo que sucede aquí. Lo que quiere decir que lo que está sucediendo aquí es que internamente,
se configura una estrella. Lo que quiere decir aquí es que cuando interconecto estos extremos, logro una delta. Realmente lo que está haciendo esta unión aquí es interconectar este extremo con este extremo. Esta unión aquí interconecta este extremo con este extremo. Y esta unión aquí interconecta este extremo con este extremo. Y configuran la delta. ¿Ok? Es importante tener en cuenta que él le da información al técnico o a la persona conocedora sobre el tipo de protección que se debe utilizar ahí. Esta es otra característica de datos de placa con una potencia específica, ¿ve? Una relación de tensión que si usted descubre que raíz de 3 veces 380 da un valor aproximado a 660, ya descubre que tiene los dos niveles de tensión aplicables y que puede estar conectado en Y. En este caso particular, la misma potencia y la misma tensión con diferentes corrientes dan para la conexión del TY. Por eso traje este. Este tiene un factor de potencia de 0.86, lo que quiere decir que el ángulo de la impedancia será coseno a la menos seno de 0.86 y obtendremos las características. Y otras características para técnicos hay. Esta puede ser la estructura. Mire que hay 6 terminales. ¿Ve? Y de los 6 terminales, creo que estos 3 de abajo son los 3 que conectan a la línea o viceversa, o que van conectados a la línea o viceversa. Esto es la máquina de inducción. Como puede observar, es macizo. Esto es lo que hace relativamente más económico el mantenimiento. La robustez de la máquina, más pequeña, con la misma potencia, con relación a otra. Y aquí hay un corte que refleja que aquí hay unos conductores. Esto es un núcleo ferromagnético. Esto es móvil, el rotor. El rotor es lo que está en azul, que está pegado al eje. Esto gira. Y aquí es donde se tiene disponible la fuerza mecánica. ¿Okay? Por efecto de inducción electromagnética, al alimentar el motor, las bobinas o los devanados reciben corriente, generan por inducción electromagnética caras polares, norte-sur, como si fuera un imán. ¿Ven? Y eso es lo que interactúa con el rotor. Y entonces, mientras en el devanado logramos un norte, en el rotor se encuentra un sur, se repelen y se genera la fuerza. Esa es una forma simple de manifestarlo ahí. No tan técnica ni tan estructurada, pero eso es lo que sucede. Así como hay máquinas monofásicas y máquinas trifásicas y máquinas monofásicas. Yo lo que quiero destacar es que, mire que es un solo equipo. La bornera es la que me indica, en este principio, la bornera es lo que me indica que es un trifásico. Debe haber datos de placa, están aquí, donde ya vio cuál es la característica principal. Potencia, tensión. Obtengo corriente de entrada, puede ser corriente de entrada o corriente de salida, hay que hacer un poco la matemática, pero generalmente es la corriente de entrada. ¿Okay? Y eso es lo mismo en las máquinas monofásicas. Una tensión, la frecuencia, revoluciones por minuto para obtener pares, corriente, ¿ve? Potencia. Lo que quiere decir que puedo sacar un modelo equivalente a este equipo, pero desde el punto de vista de conexión, mire que es un solo equipo. Esto sería, si tuviera la tercera parte de la potencia de este, fuera una máquina equivalente a esta. Es decir, 3 máquinas de esta, que es lo que uno hace balanceo, serían la representación eléctrica de una de estas. ¿Ok? Se conecta a L1 neutro, R, N, S, N o T, N. En el caso particular, este se tiene que conectar a RST y si hay disponible un terminal para neutro, se conecta al terminal de neutro y si hay disponible un terminal de tierra, se conecta a tierra. Ok. Para contextualizar un poco lo que hicimos el lunes, en cuanto a las ecuaciones de potencia, pues cuando hablamos de una carga trifásica en configuración Y, pues lo que tenemos que reconocer son las características típicas de la configuración.
magnitud fase-fase, raíz de 3 veces la magnitud de fase neutro. El fasor fase-fase, por ser secuencia positiva, siempre se adelantará 30 grados con relación al fasor fase neutro en tensiones. Las corrientes son iguales. ¿Para qué sirve eso? Para que cuando hablemos de potencia, partiendo de que es un sistema balanceado, la impedancia que se ve en Rn es la misma impedancia que se ve en Sn y es la misma impedancia que se ve en Tn. Esta expresión sirve para la máquina trifásica, originalmente trifásica, pero también sirve para el conjunto de 3 máquinas monofásicas interconectadas para obtener un equivalente trifásico. En esencia, esta expresión, que no se ve la ecuación aquí, se ve como 3 veces la potencia monofásica. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. O sea que esta que estoy demarcando aquí con el mouse es potencia monofásica. Potencia Rn dada la configuración Y. Quiere decir que representa a la potencia activa de lo que está puesto en Rn, que debe ser exactamente igual a lo que está puesto en Sn, por lo que la potencia Sn tendría que ser la misma que la potencia Rn. Y si lo que está en Tn eléctricamente es igual a lo que está en Rn y Sn, pues esta expresión de Brn y drn coseno del ángulo de Rn tiene que ser igual a la potencia Tn. Por eso al final se multiplica por 3, porque entonces esta potencia trifásica en una carga balanceada sería realmente potencia Rn más potencia Cn más potencia Tn. Como el sistema está balanceado, implica que las impedancias son iguales, y al implicar que las impedancias son iguales, implica que las potencias monofásicas son iguales, y por eso la expresión en función de potencia monofásica, y esta es exclusiva para cargas trifásicas, configuración Y, balanceada, que se supone que es la máquina que vio, la trifásica, esa máquina, el motor trifásico que le mostré. El transformador trifásico tiene la misma expresión cuando está en configuración Y. Sí. O sea que esto representa lo que pasa en la carga. Si es una carga, esto representará lo que está en la fuente, teniendo en consideración que la fuente alimenta a un grupo de cargas. ¿Ven? Y entonces, cuando hablamos de un grupo de cargas y estamos diciendo que esta es la potencia que representa una carga, pues tiene que haber una forma de poder establecer la potencia trifásica de un grupo de cargas, que básicamente es considerar que las impedancias que están en Rn están en paralelo de n grupo de cargas conectadas a la fuente. Se lo narro, pero se lo muestro a través del caso de estudio o a través de la información del caso de estudio. ¿Vale? Bien. En esencia, pues aquí lo que quiero demostrar es que si uso las expresiones en las que relaciono la tensión en la Y y la corriente en la Y, pues puedo encontrar una ecuación generalizada para la potencia trifásica. ¿Vale? Y esa ecuación generalizada, pues lo que debo tener en cuenta es que la tensión fase neutro en función de la tensión fase-fase es magnitud de tensión fase-fase sobre raíz de 3. Y que la corriente fase neutro es exactamente igual a la corriente de línea. A esta expresión la multiplico y la divido por raíz de 3 y al final obtengo raíz de 3 veces relaciones de magnitudes de línea, tanto de tensión como corriente por el coseno del ángulo de la impedancia, que en este caso debe estar puesta entre fase y neutro. Y esta expresión es una expresión generalizada para potencia trifásica en Y en función de valores de línea. Y aquí lo que hay que destacar como información principal es que esta expresión que está aquí, esta tensión, si usted la reconoce, esa tensión no es la que se aplica
directamente a la impedancia. Pero sí es una tensión que está dependiendo de Rn, en gran parte dependiendo de Rn. Porque si recuerda la Y y recuerda los dos extremos RS, la relación algebraica que lo que había en Rn y Rs es lo que facilitó establecer el valor de Rs. Esta ecuación es una ecuación generalizada que se utiliza para potencia trifásica. Entonces, los 15 kilovatios que vio en la tabla, en el datos de placa, ¿ve? Si lo pone a operar a 380, conoce raíz de 3, conoce 380, y si tiene un factor de potencia de 0.9, pues podemos establecer el valor de la corriente. ¿Ve? 15 elevado a la 3, lo divido entre raíz de 3, lo multiplico por 380 y lo multiplico por 0.9. Me da una corriente de 25.32. Ahora, me tengo que volver aquí porque estoy hablando de estos datos de placa. Y resulta que lo hice con 380 y no es 380. Perdón, lo hice con 380 y no es 380, es 400. Entonces, si hago la corrección en función de la tensión 400, la corriente que obtengo ahí es una corriente equivalente a 24.056. Una corriente inferior a la corriente que aparece en los datos característicos de la placa. Lo que indica que la corriente 24.0562 es la corriente que aparece en el eje cuando trabajo con estos 15 kilovoltios. ¿Ve? Seguro que si tomo raíz de 3 veces por los 400, lo multiplico por los 29 y el factor de potencia, obtengo 18.082. Lo que quiere decir que la corriente 29 implica que la potencia de entrada a la máquina es de 18.082 kilovatios. Vatios, perdón. 18.08 kilovatios. ¿Ven? Entonces esta es la corriente de entrada. La corriente de salida es 24 punto algo. Vamos a trabajar en función de corrientes de entrada. Aunque vamos a suponer unas pérdidas. Aquí las pérdidas supuestas corresponden a más o menos el 17%. ¿Ven? Pero lo que es claro es que esta es la corriente de entrada máxima de la máquina. Lo que quiere decir que la máquina, cuando usted le quiere sacar 15 kilovatios de aprovechamiento para su procesamiento de producto, ella le pide la instalación 18.08. Y por esa condición, la forma constructiva, entonces ya ahí hay que entrar específicamente a Electric, darse cuenta de los materiales utilizados, el tipo de material utilizado, el tipo de elemento utilizado, el tipo de conector utilizado, etcétera, 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 pues hace que haya una pérdida del 17%. Generalmente en las máquinas hasta una pérdida del 20-25% puede ser razonable cuando se trabaja en condiciones nominales. La tecnología ha hecho que las máquinas funcionen en otro tipo de condiciones. Ahora, se puede estar preguntándose, ¿y entonces yo con qué trabajo? Aquí vamos a trabajar con la información de salida. ¿Por qué esa información de salida? Estos 15 kilovatios de esta máquina son los que están directamente asociados con su producto. Y usted necesita garantizar que la máquina, esta relación de potencia que está asociada con el producto, sea la mejor y la más aprovechable posible. Pero con la información que le acabo de dar, pues hay unas pérdidas asumidas que debo aprender a controlar. Y eso se puede controlar, se puede mitigar las pérdidas, obviamente cuando se hace este tipo de estudios y análisis en gestión energética. ¿Ok? Bien. Eso es lo que pasa con la carga trifásica. Aparece la potencia aparente trifásica. Básicamente les doy la potencia aparente trifásica aquí en función de valores de línea. Aquí lo que hay que recalcar y lo que puedo insistir
es que esta tensión no está sobre la impedancia. La corriente sí pasa por la impedancia que está en la configuración Y, pero esta tensión es una tensión que depende de la tensión aplicada a la carga, pero no es la tensión aplicada a la carga. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Bien. Voy a salirme un momento porque es útil que aquí mismo quede el registro de lo que representa el factor de potencia. Y para ello tengo que hacer una modificación de una expresión y definir el factor de potencia. Entonces eso me va a tomar un tiempo. Si tienen alguna pregunta o algo por clarificar, sería importante mientras yo hago el ajuste que debo hacer. ¿Vale? No les mostré. Bien. Ok, ya les muestro otra cosa que voy a mostrarles. Ok. Lo que estoy haciendo es ajustar la expresión típica del factor de potencia. ¿Ven? Porque ya ahí se menciona el factor de potencia. Y pues indiscutiblemente que no mostré. No se mostró, no se visualizó. Lo había hecho, pero no lo guardé. Okay. Bien. Ok. Entonces, en esencia, con esta expresión podemos identificar el coseno del ángulo de la impedancia. Es decir, el coseno del ángulo de impedancia va a ser esta expresión sobre esta expresión. ¿Ven? Es la relación de la potencia activa sobre la potencia aparente. La potencia aparente en una carga trifásica se ve de esta forma. La potencia aparente en una carga trifásica también se pudiese ver como la raíz cuadrada de la potencia activa trifásica al cuadrado más la potencia reactiva trifásica al cuadrado. Es otra alternativa de ver la misma expresión. Pero en esencia, mire que lo que hemos definido como factor de potencia, que representa las características eléctricas de la carga, pues depende de lo que yo relacione entre lo activo y lo aparente. El factor de potencia para una carga monofásica es la potencia monofásica sobre la tensión monofásica por la corriente monofásica. Lo que quiere decir que la potencia monofásica, la potencia aparente monofásica de una carga o de un equipo o de una fuente es la tensión fase neutro, la tensión fase-fase, multiplicada en el caso particular de cargas fase neutro sería la tensión fase neutro por la corriente fase neutro. En cargas monofásicas fase neutro sería la tensión fase-fase por la corriente fase-fase. Pero las magnitudes en valores monofásicos, las magnitudes, el producto de las magnitudes de la tensión y corriente se conoce como potencia aparente. ¿Ok? Bien. Siendo carga trifásica, por estar balanceada la puedo resolver como un equivalente monofásico en fase neutro. Y en ese caso particular, puedo trabajar con la tercera parte de la potencia. El equivalente trifásico, el equivalente monofásico fase neutro de una carga trifásica es la tercera parte de la potencia trifásica que depende de la tensión RNS y la corriente I de RN por el coseno de la impedancia RN. Recuerda que cuando le presenté esta expresión, le hice mención que la potencia trifásica en una carga balanceada debería ser 3 veces la potencia monofásica porque el origen de esto era que
Esto era igual a la potencia Rn, monofásica Rn, más la potencia monofásica Sn más la potencia monofásica Tn. Y que la potencia monofásica Rn debería ser igual a la potencia monofásica Sn y debería ser igual a la potencia monofásica Tn para considerar el sistema balanceado, que es lo que nos interesa. En este tipo de sesiones, lo que nos debe interesar es sistemas balanceados. Por eso la insistencia, ¿vale? Mira lo que les planteaba en función de potencia aparente. ¿Ok? Este modelo, si trabajo con la tercera parte de la potencia trifásica, porque trabajar con la tercera parte de la potencia trifásica es 15 kilovatios sobre 3 y me da la condición equivalente monofásica. Si tengo 15 kilovatios sobre 3, tengo la tensión fase neutro y tengo el ángulo de la impedancia, puedo calcular la corriente fase neutra. Esas son un poco las expresiones que se manejan en el documento compartido. Es la diversidad de posibilidades de ver lo mismo. Porque, en esencia, al final, cargas trifásicas se van a poder modelar como un equivalente fase neutro. Y lo que vamos a hacer es todas las cargas, el total de cargas que tenga, esta impedancia representará un tipo de carga o a un grupo de cargas. Eso es lo otro que vamos a aprender. ¿Listo? La importancia de esto es que me facilita el tratamiento circuital y el tratamiento matemático de algo tan complejo, como esto. Pero si se da cuenta, esto representa a esa carga monofásica fase neutra, que es la que conecto en Rn. O sea que el modelo circuital con el que voy a resolver esta carga es este. ¿Ve? Y empieza a encontrar un patrón. Y el patrón es que una carga trifásica, configuración Y, se modela como una carga monofásica Rn, fase neutra. ¿Ve? Las características de la carga eléctrica las puedo sacar a partir de esta condición, porque entonces esta corriente que encuentro aquí, esta corriente IDN, IDRN, es la corriente que pasa por la impedancia, pero también es la corriente que va por la línea, pero también es la corriente que entrega la tercera parte de la fuente trifásica. IDSN tiene la misma magnitud de IDRN con un atraso de menos 120 grados. IDTN tiene la misma magnitud de IDRN con un adelanto de 120 grados. Y entonces este modelo me permite encontrar todos los parámetros eléctricos de la carga trifásica. Ahora, si estoy con una carga monofásica, pues el modelo simplificado va a ser este. ¿Ok? Intencionalmente, y volveré a repetirlo las veces que sea necesario, como tengo que balancear el sistema, intencionalmente agrego cargas con el propósito de afectar la variable de productividad, porque en gestión energética nos interesa mirar cómo la energía consumida afecta a la producción y cómo la producción afecta al consumo o a la energía consumida. ¿Sí? Como la intención es establecer relaciones entre lo que se consume y lo que se produce, lo que se consume eléctricamente o energéticamente versus la producción, y saber qué tanto estoy aprovechando esa capacidad eléctrica disponible para la producción, pues en esencia, intencionalmente para aprenderlo, vamos a balancear cargas monofásicas fase neutro. Cuando balanceo cargas monofásicas fase neutro, agrego dos cargas con las mismas características eléctricas entre las otras fases disponibles y el neutro. Hacer eso es esto que está viendo ahí. Hacer esto que está viendo aquí es convertir esa carga monofásica a un equivalente trifásico.
Intencionalmente se hace porque con eso afecto producción. Y si afecto producción, es posible que con los rangos de operación que se prevean para la máquina se encuentre ineficiencia. Cuando le digo que es posible, es porque resulta que vamos a ver un conjunto de cargas, una instalación completa. Depende la incidencia en el proceso de producción y en el consumo eléctrico que cada equipo tenga. ¿Por qué se lo planteo así? Porque hay equipos que tienen mayor incidencia en el consumo con relación a los otros. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Con un Pareto. Porque Pareto me dejará ver el 20% de los equipos que consumen el 80% de la energía. Mira la teoría de Pareto. ¿Eh? Que eso es un poco lo que pasa en una planta de producción. Hay unos equipos que tienen mayor consumo, producto de la condición operativa con la que usted planificó la producción de la planta. Que el 20% de los equipos que tienen incidencia en el 80% de la producción coincidan con el 20% de los equipos que consumen la mayor cantidad de energía, no necesariamente debe suceder. Puede suceder porque el modelo que vamos a utilizar es una línea recta que relaciona proporcionalmente al consumo con la producción, pero no necesariamente. Los mismos equipos incidentes en producción pudiesen ser exactamente igual los mismos incidentes en consumo. Como les menciono, si vamos a sacar un modelo entre producción y consumo lineal, eso implicaría que a mayor producción, mayor consumo. A menor producción, menor consumo. Y viceversa, a mayor consumo, mayor producción, y a menor consumo, menor producción. ¿Eh? Es un primer acercamiento y es una primera forma de relacionar la condición. No es la única, porque yo puedo hacer una dispersión diferente a la dispersión lineal y necesariamente en algún punto voy a tener que hacer otro tipo de dispersión de la relación entre producción y consumo, porque necesariamente tendré que caracterizar de forma más real el proceso de producción. Eso quiere decir que la caracterización energética lineal es una aproximación siempre. Hasta que yo no encuentre el detalle, el 99% de los detalles en producción, no podría afirmar una condición absoluta. La gran ventaja que logra usted cuando adquiere este tipo de conocimiento complementario de su carrera, que es muy importante, yo no diría que importante, es muy importante porque le va a ayudar a tomar decisiones en su ejercicio profesional. El hecho de que usted maneje esta información quiere decir con la estructura y formación que ha recibido, es la persona indicada para que pueda seguir ampliando el tema de gestión energética por su entrenamiento en estadística, su entrenamiento en optimización, su entrenamiento en diseño de plantas, sus métodos para diseño operativo, para condición de operación, para mantenimiento, para gestión de mantenimiento, para gestión de operación, para administración de recursos. ¿Eh? Entonces, en manos suyas, esta información es oro. En manos suyas, esta información puede ser una piedra. Usted decide si la hace brillar o la deja ahí como una piedra y no pasa absolutamente nada. En esencia, si se da cuenta, una carga trifásica se modela como una carga monofásica, pero una carga monofásica la vamos a modelar como una carga trifásica. Y les recuerdo, es intencional para que usted establezca la relación y cómo afecta la producción, el consumo y el consumo de la producción. Porque nada gano con decir el balanceo de esta carga es agréguele 2, pero siga produciendo con esta, porque existe un desbalance. Entonces aquí afectación a producción se da cuando agrego 2 cargas más o una, todo depende de las cantidades que se hayan decidido, y la producción la deben hacer simultáneamente los 3 porque tengo que garantizar
que el modelo eléctrico de ZRN, ZSN y ZTN son iguales. Y para que sean iguales, lo que procese esta máquina tiene que ser igual a lo que procesa esta máquina y debe ser igual a lo que procesa esta máquina. Si no, no tiene sentido el balancear. ¿Ve? Lo que pasa es que entonces tengo 3 equipos. No quiere decir que usted tenga que comprar los 3 equipos. Se lo voy a insistir siempre. Pero su modelamiento matemático puede hacer que compare la condición y mire desde la comparación por un balanceo eléctrico cómo ese supuesto balanceo eléctrico afecta los parámetros de producción. Y entonces, con las teorías complementarias que le falta aprender de su ingeniería industrial, pues básicamente usted va a entender cómo debe proponer la producción. Así sean 2 máquinas, ¿ve? Sin necesidad de tener una tercera, usted saca un modelo eléctrico, el modelo eléctrico con gestión energética le muestra cómo afecta la producción y usted decide a partir de allí cómo operarían estas 2 máquinas. Eso es todo. Si usted logra comprender esa teoría aquí y la empieza a utilizar en lo que le falta de su formación profesional, pues ahí es donde la información que está recibiendo la convierte en oro. Si no, no pasará nada, no se preocupe. Eso no transforma absolutamente el camino que usted ha decidido tomar. ¿Ve? Esto es trascendental para aquel con el que se conecta con esa información. Ojalá se conectaran todos por el beneficio de producción y por el beneficio de tener preparada gente que está dispuesta a trabajar, a emplearse en el futuro o a generar empresas alrededor del tema, pues sería buenísimo. Porque lo que sí es cierto es que en un país, en una zona como la que estamos, hacer gestión inteligente en procesos de producción, con seguridad que transformaría la región. ¿Ve? Y pues obviamente usted vino a fijar un impacto y a poner un impacto en el tema. Bien, retomo esto porque es importante que se dé cuenta que la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente dependen de las tensiones y corrientes aplicadas a la carga. ¿Ve? ¿Por qué le muestro esto? Porque si la potencia activa en una carga trifásica es raíz de 3 veces tensión de línea, corriente de línea, coseno del ángulo, la potencia aparente es raíz de 3 veces la magnitud de la tensión fase-fase o la tensión entre líneas o la tensión de línea por la corriente de línea, que es la misma que está aquí. Raíz de 3 veces esa relación de tensión corriente de líneas. Lo que quiere decir que esta Q es raíz de 3 veces tensión de línea o tensión fase-fase, que son la misma variable, corriente de línea, coseno del ángulo de la impedancia. Por eso pongo estas 3 aquí, para que se dé cuenta que las condiciones de trifásico o monofásico se pueden establecer a partir de valores de lo que corresponde a la carga. Porque, por ejemplo, esta Q trifásica, cuando ya la balancé, esta Q trifásica aquí, si lo veo como Q trifásica, lo debo ver como 3 veces la Q monofásica. Esa potencia aparente trifásica también la puedo ver como 3 veces la potencia monofásica. A partir de modelos fase neutros, pero si se da cuenta que hay una configuración trifásica equivalente en Y. El propósito intencional para el aprendizaje es que usted cargas fase neutros la convierta en equivalentes trifásicos en Y, para que aprenda a sacar modelos. ¿Ok? Bien. En esencia, vamos a llegar a esto que ya lo reconocimos. Eso quiere decir que cualquier tipo de carga, trifásica en Y o monofásica en Y, monofásica en fase neutro, se va a poder ver como un equivalente trifásico. Si balanceo la carga, en el caso de la fase neutro, porque la carga trifásica en Y está balanceada, ¿ve? Entonces, la carga fase neutro necesito balancearla y la balanceo para poder simplificar el análisis. Para poder simplificar el análisis a esto. ¿Ok? Se repitieron. Bueno, ok.
Entraríamos a configuración delta, pero antes de entrar a configuración delta, precisemos, de acuerdo al caso de estudio, la información de las cargas, de los modelos que vamos a sacar. Entonces, este modelo depende de una relación de raíz de 3 aproximadamente igual a raíz de 3 entre valor tensión de línea o tensión fase-fase, corriente fase neutra. ¿Ok? Bien. Datos de las cargas. Datos de las cargas, las potencias individuales. ¿Ve? Aquí hay una característica y esta característica implica que esta máquina se está considerando como una máquina motor. La importancia de la consideración de que esta máquina es motor es que ya conozco el factor de potencia. ¿Ve? Entonces, en el caso particular, si es un motor, que yo lo estoy asociando a los motores con caballos de fuerza, ¿ve? Pues eso implica que los que son motores tienen factor de potencia definido en 0.8. Las máquinas que no son motor, mire estas tres, tienen factores de potencia de 0.9 de acuerdo a la reglamentación y a la regulación en Colombia. Por ser un parámetro regulatorio, pues la peor condición sería 0.9. No quiere decir que sea la peor condición operativa. La peor condición operativa se puede dar en cualquier lado, pero en este caso, vamos a suponer que si la carga no es motriz, deberá necesariamente trabajar con 0.9. Cualquier cosa que suceda de ahí para adelante, es decir, un factor de potencia más malo, peor, de 0.7, 0.6, 0.2, y es peor porque un factor de potencia de 0.2 lo que está indicando es que la cantidad de reactivos consumidos es muchísimo mayor que la cantidad de activos. Lo que quiere decir que XL en ese caso es muchísimo mayor que P. Y entonces hay una condición de ineficiencia, porque si el total de la operación de la planta consume más Q que P, pues estoy pagando por algo que no está directamente asociado con el producto. ¿Sí? Y el retorno de capital, que es la función de vender, no lo voy a recuperar nunca, porque estoy pagando, pues lo voy a recuperar, pero tengo una pérdida ahí metida. Esa pérdida, el impacto de esa pérdida, depende de el impacto del energético, de la compra del energético que tenga en el centro de costos. ¿Ven? Puedo tener producción, plantas de producción, donde el impacto del energético no pasa de ser del 2-3%. Si el impacto del pago al energético en el centro de costos de una planta de producción es del 2 o 3%, pues el que este tipo de máquinas consuma más reactivos que activos, a menos que esté dentro de ese 20% de los equipos que consumen la mayor cantidad de ese energético, tiene relevancia por tratar de equilibrar la balanza en cuanto a ser inteligente en el uso de la energía. Pero desde el punto de vista del centro de costos, puede representar el 0.03%, puede representar el 2%, puede representar el 2.99% y será una pérdida que por el tipo de negocio y por el tipo de producción, pues básicamente se recupera muy fácil. No es un hoyo que quiebre la empresa. ¿Okay? Pero cuando el energético tiene un impacto del 30, del 40% de la capacidad de producción, o bueno, exagero con el 40, 20, 25, 28, 30%, pues tener una mala utilización de la energía va generando un lastre financiero que en algún momento empieza a ser notorio. Eso que le estoy proponiendo, eso que le estoy planteando en este instante, no es una cuestión que se logre visualizar en 3, 4, 5 meses. ¿Ven? De hecho, Colombia tiene un sector productivo hace muchos años que ha sido ineficiente y se sigue sosteniendo. ¿Ven? Cuando se abrieron los mercados en el año 92, bueno, ahí
se hizo inviable la producción nacional. ¿Ve? Y no fue en el año 92, no fue en el instante en el que se abrió, fueron unos años posteriores donde algunos sectores no resistieron la entrada de competencia con capacidad de producir a un costo que lo superaba. Entonces la justificación ahí era que ellos lo sabían hacer mejor o que por ser países industrializados eran mejores que nosotros. No, lo que la realidad vista desde cualquier ángulo o vista de otro ángulo es que nunca nos preparamos para una transición a ser productivos a nivel mundial. ¿Eh? De hecho, hoy nos cuesta. Somos productivos en alguna riqueza, acero, petróleo, gas, ¿eh? Porque es una riqueza natural, porque es como ir a coger café. ¿Eh? Esa es una realidad que tenemos que afrontar. Y entonces por eso es importante que usted amplíe su rango de conocimiento e incorpore lo que aparentemente en su carrera parece como algo complementario, pero que termina siendo relevante. Y así como aparece el tema de gestión energética en el mundo en los años a finales del 2000, 2010, 2007, 2008, ¿ve? Pues seguirán apareciendo otros temas donde vamos a ser más inteligentes y más integrales en la información y donde tenemos como ingenieros que aprender otras áreas o reconocer el impacto de las otras áreas, que eso es un poco lo que yo pretendo presentar aquí. ¿Mm? ¿Cuál es el impacto de la electricidad en su efecto de producción? Ok, bien, específicamente hay unos datos de potencia, hay una consideración, aquí lo único que estoy es unificando unidades, eso quiere decir que estoy convirtiendo estos caballos de fuerza a kilovatios específicamente. Entonces, si usted toma 15 por 746, debe darle 1.19 kilovatios. ¿Ve? Lo que estoy haciendo es unificando y estoy suponiendo que esto representa un equipo, uno solo. ¿Ok? Me voy a detener primero en este o en este, cualquiera de estos dos me interesa, porque son las máquinas que he considerado que son trifásicas en configuración Y. Aquí estoy afirmando que está en configuración Y, pero si esta columna no existiera y me dijera que es trifásica y me diera este nivel de tensión, y con ese nivel de tensión, comparándolo con este nivel de tensión, yo deduzco por la información que están operando a tensión fase neutro. Y si están operando a tensión fase neutro, la configuración Y es la que estaría asociada con eso. ¿Vale? Bien. Lo interesante de mirar esas dos cargas allí es que una es motor y la otra es no motor. Eso sería interesante. Pero es más interesante ahí lo que vamos a tener que proponer para el desarrollo del informe 3. Porque usted va a recibir una información relacionada con este tipo de máquina que tiene 15 caballos, que corresponde a 11.19 kilovatios, es capaz de procesar 2.000 kilogramos en una hora. Me voy a interesar por estas dos que son las que quiero resaltar en este instante. ¿Ve? Que son estas. Perdón. Esta y esta. Bueno, estas dos. ¿Ok? Entonces, esta máquina que tiene 5.5 kilovatios. Profe, qué pena. Señora. Lo que pasa es que usted nos estaba señalando algo, pero no estamos viendo nada en la pantalla, no está Ok. compartiendo. Gracias por la información. Me disculpo. Esto era lo que estaba mostrando. Gracias, profe. No, a usted, qué pena. Bien. Entonces, estaba especificando esto. ¿Ve? Tensión del sistema, las características de la carga. ¿Ve? Si esta carga es motor, pues yo identifico el factor de potencia. Si la carga es no motor, también identifico el factor de potencia con la información. ¿Ok? Bien. Ya lo otro me lo escuchó. A esto era lo que me refería con esas dos cargas que quiero destacar porque son cargas trifásicas. Si operan a tensión fase neutro y conozco esta tensión, pues obviamente conozco que estarían en configuración Y. ¿Vale? Bien. Ok.
Entonces, para el informe 3, lo que va a ser relevante, lo que va a ser importante es que usted va a recibir esta información, que es la capacidad productiva nominal de la carga. Lo que estaba haciendo mención es que estos 15 caballos de fuerza que corresponden a 11.19 kilovatios procesan 2.000 kilogramos. Me voy a centrar en las dos cargas de interés que son trifásicas en configuración Y, porque empezamos modelando ese tipo de carga. ¿Ok? Y específicamente lo que quiero destacar es que la máquina, el equipo 3, que aparece aquí, tiene una capacidad de 5.5 kilovatios energéticamente. Y desde el punto de vista productivo, procesa 1.200 kilogramos en una hora. Eso implica que el consumo de esa máquina sería 5.5 kilovatios hora y esperaría que se procese 1.200. ¿Vale? La segunda máquina, que tiene 7.5 caballos de fuerza que corresponden a 5.6 kilovatios, procesan 800 kilogramos. ¿Listo? Bien, entonces usted recibe esta información y va a recibir esta información. Esto. ¿Ok? Esa información debe ir acompañada de esta información. ¿Ok? Ok. Bien, entonces debe ir acompañada de esta información. O sea, se debe especificar si la máquina es monofásica o si la máquina es trifásica y debe ir acompañada de esta información, la tensión de operación de la máquina. ¿Ok? Y pueden ser 15 equipos. ¿Ok? Cada grupo recibirá una información de esa característica, con esa característica. ¿Ve? No dude en un instante que usted puede recibir, que su grupo va a recibir un caso puntual. Porque como puede ver, si tengo un modelo como estos, puedo copiar esto con todas sus ecuaciones y con todas sus formas n veces. ¿Ve? Me interesa modificar esto, me interesa modificar esto. Si pongo esto en una condición aleatoria y pongo esto en una condición aleatoria, genero los casos que quiera, solo variando eso. ¿Ve? Puede tener la misma condición eléctrica y solo variando esos dos genero n casos. ¿Ok? Lo que entenderá por lo que le estoy proponiendo es la forma como estoy desarrollando su taller, el que va a servir para evidenciar el informe 3, 4 y 5. No solo voy a modificar eso, modifico esto de forma aleatoria. ¿Ve? Por eso si necesito 1000 casos produzco. ¿Ve? Esa hoja de Excel me permite obtener consumos mensuales. Esa hoja de Excel me va a permitir establecer cuál va a ser la producción asociada. Perdón. ¿Cuál va a ser la producción asociada? Vamos. Y para el quinto informe, usted va a recibir de un consumo una producción o de una producción un consumo. En estas dos columnas se encuentran las dos profesiones. De ahí va a ser línea base. Va a aplicar como herramienta energética línea base. Va a establecer energía versus producción en el tiempo. Va a establecer índice de consumo. Con esas tres herramientas se abre la puerta de gestión energética para su conocimiento. Va a sacar Pareto para poder establecer cuáles son los equipos más relevantes en el consumo. Mire, el 2 se repite 5, 5 y 5. Los más relevantes en el consumo serían estos.
Los otros que se repiten son el 2, el 15 y el 12 se repiten 5 veces en un rango de revisión. El 13, 14 se repite 4 veces y el 11 se repite 3 veces. Y ahí hay una representación del 62% del consumo de la energía en 6 equipos de 15. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo identifico esto, entonces me centro en ajustar las condiciones operativas o en interpretar la condición operativa o en evaluar la condición operativa desde el punto de vista eléctrico de estos dispositivos. Porque ahí es donde empiezo a mitigar las ineficiencias y ahí es donde empiezo a mejorar. Ya con esta información hacemos el quinto. Con la información que vamos a manejar hacemos el cuarto, estimación de consumo. La primera carga es motor, tiene un factor de potencia de 0.8, pero en operación del 75% tendrá un factor de potencia de 0.719. Mire lo que pasa, por ejemplo, con estas cargas. Mire lo que pasa con la variable de consumo de Q y de P. Obviamente, siempre se mira de forma general y en este caso estoy mirando que consumo más P que Q. Hacia allá va el cuarto informe y el tercer informe, como le menciono, recibirá cosas, información, un caso de estudio particular para cada grupo. Aquí es donde es importante que reconozca de entrada que usted necesita a sus compañeros y que sus compañeros lo necesitan o la necesitan a usted. Porque no va a aparecer, por ejemplo, esta cifra, porque usted deberá estimarla. Va a desempeñar el rol de la ingeniería industrial. ¿Ve? Va a recibir esta cifra, por ejemplo, o va a recibir esta cifra. ¿Ve? Y entonces lo que está visualizando en este caso puntual es que quiero procesar 5.000 y después de las consideraciones de lo que se pierde pasando por cada equipo, que son desperdicios, al final se produce de los 5.000 que entraron, 2.378. Pueden ser kilogramos, pueden ser unidades, pueden ser mililitros, pueden ser centímetros cúbicos, pueden ser litros, lo que quieran. En este momento el aprendizaje permite que sea lo que quiera. Puede ser kilogramos, ¿sí? Entonces, en este caso particular, lo que me está diciendo es que la primera y la segunda máquina no hay desperdicio. En lo que se esté procesando aquí, lo que pasa por el primero y segundo equipo no se desperdicia. ¿Vale? Pero lo que entra al equipo 3 es 5.000 y lo que sale de él es 4.000. Y si usted mira esta relación no es otra cosa, sino que el valor que tomo menos la afectación porcentual para saber cuánto pierdo. Ahí está la ecuación. Yo no necesito esconder cómo hace el análisis o cómo sería el análisis. A mí porque no me interesa la forma, o sea, se va a poder establecer si usted lo hizo mal o lo hizo bien. Pero aquí lo que debe entender es que al equipo 3, que es uno de los que me interesa, entran 5.000 y de él salen 4.000. Y casualmente al equipo que estoy destacando, que son trifásicos en configuración Y, pues hay una variabilidad en producción, en dato de producción. En el cuarto equipo entran 4.000 y salen 3.440 porque en ese equipo se pierde 14% de la materia prima inicial. ¿Ve? ¿Para qué necesitamos este tipo de relaciones? Porque pues usted verá que lo que proceso frente a la capacidad nominal de la máquina presuntamente me da un número de equipos necesarios. Yo lo que estoy proponiendo aquí es, como necesitamos mirar la afectación de producción versus consumo, pues yo lo que estoy proponiendo en este caso es no haga un redondeo hacia abajo, haga un redondeo hacia arriba para que las afectaciones se vean. Cuando le digo haga un redondeo hacia arriba, pues no utilice 4, utilice 5. Porque si utiliza 5,
usted tendrá una capacidad de producir o de procesar 6.000 kilogramos. Al irme hacia arriba, amplío la capacidad de producción. Es lo normal. Siempre dejar un delta de producción. Especulo que sea lo normal. Y ahí tengo que volver a ser reiterativo que yo no soy ingeniero industrial. Puede ser lo normal. ¿Ve? Pero también puede ser normal, y su profesión así lo puede determinar, que en vez de hacer un redondeo hacia arriba o a un redondeo hacia abajo y diga, voy a utilizar 4 máquinas. ¿Ok? Si utiliza 4 máquinas, si decide utilizar 4 máquinas, la capacidad de procesamiento de esas 4 máquinas sería 4.800. Por debajo de la cifra que quiere que ingrese. Eso querría decir que en vez de tener un defecto de producción o una producción por debajo del rango operativo, si quisiera procesar los 5.000 kilogramos previstos con 4 máquinas, pues tendría que sobrecargar las máquinas. Eso también puede pasar, ¿sí? Porque ahí la sobrecarga no es soportable por la máquina, pero produce pérdidas. No sé si son pérdidas significativas. No puedo decirle que sean pérdidas significativas hasta no hacer otros estudios y otros análisis. Pero en la narración lo que quiero describirles es que básicamente usted puede establecer condiciones. ¿Ok? Bien. Pero usted eso lo aprenderá. El objetivo del curso de electricidad y electrónica básica no es que usted aprenda producción. Empiece a entender cosas de producción con la ignorancia de quien lo guía, porque yo no soy experto en producción. Ahora, ¿quiere un poco suplir esa ignorancia? Pues póngale lógica funcional y tratará de poner los escenarios que quiera y pueda analizar. En este caso, redondea hacia arriba, porque entonces, si la capacidad nominal de producción del grupo de máquinas se incrementa, pues este dato que se obtiene aquí es la relación entre lo que pretendo procesar en condiciones operativas máximas, porque son nominales, versus la capacidad productiva del grupo de máquinas. Y este 83.83% diría que esas 5 máquinas procesando 5.000 kilogramos estarían procesando el 83.33% de su capacidad productiva. Si la relación entre el consumo y la producción es una línea recta, pues este 83.83% será el rango máximo operativo de las máquinas eléctricamente. Lo que quiere decir que el grupo de máquinas, que esa máquina, una máquina tiene 5.6 kilovatios, pero el grupo de máquinas tiene una capacidad eléctrica de 27.50 kilovatios. ¿Ve? Son trifásicas. Recuerde que no tengo que balancearla. Yo lo único que estoy diciendo es que necesito 5 máquinas. El total de la potencia trifásica sería 27.50 kilovatios. Y lo que estaría afirmando inicialmente con lo que estoy proponiendo es que para procesar los 5.000 kilogramos que quiere procesar, de esos 27.50 de consumo, si lo multiplica por el 83.33%, diría que estaría utilizando 22.915 kilovatios. Eso lo que indica es que la capacidad operativa o la capacidad de producción, por la aproximación que hizo, hace que la capacidad eléctrica, la capacidad operativa del grupo de equipos para procesar los 5.000 sea menor que la capacidad nominal del grupo. ¿Ve? Ahora, lo que deberemos descubrir es si esta operación al 83% es ineficiente o no. Hay que partir de otro principio, porque el análisis que se está haciendo ahí es un análisis
en el cual su intención es procesar 5.000 para obtener 2.378. En ese ejercicio visto así, estaríamos haciendo parte del diseño de la planta. Usted estaría haciendo parte del diseño de la planta. ¿Ve? Ahora, la realidad es que lo que usted venda depende de lo que usted venda, depende la programación de producción. ¿Ok? Lo que quiere decir que puede tener rangos operativos en meses o en días por debajo de 83.33. Sí, porque entonces no está procesando 5.000. En operación ya de la planta, en promedio del mes, esto se puede ver como promedio de mes, inicialmente. ¿Se puede llegar a establecer el promedio horario de operación? Sí, pero eso requiere que usted tenga una excelente caracterización de su planta de producción y que la conozca operativamente al dedillo. Por ahora lo vamos a asumir como la operación máxima mensual. Si usted en el mes de enero vende su capacidad de producción estará asociada a estas cifras multiplicadas en el tiempo, establecidas al mes. ¿Ve? Porque esa es otra. Aquí no estamos planteando tiempos. Aquí no sabemos si en 15 horas obtenemos este producto. Es posible que sí. ¿Por qué es posible que sí? Porque pues esta sería una producción horaria. Y si yo pongo en funcionamiento la planta con estos equipos, quiere decir que estoy procesando 6.000 kilogramos en una hora. Esa sería una relación. Pero no necesariamente usted se va a dar cuenta que puede ser eso. Puede ser más tiempo, puede ser menos tiempo. ¿Eh? O sea, aquí yo puedo decir inicialmente son 15 horas, pero sería una especulación. Pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 40. ¿Ve? Puede ser una semana. Para producir esto puede ser una semana. Pero vuelvo y le reitero, ese es un tema que no tengo la competencia, ni el conocimiento, ni lo demás. Entonces aquí supongamos que el tiempo no me interesa. Luego le mostraré lo que yo interpreto para establecer el tiempo de producción, la capacidad de producción mensual. Porque sería importante que lo viera. Está relacionado con tiempo de hora de trabajo de la planta. Bueno, un poco así. ¿Ok? Bien. Entonces, en esencia, pues si en el mes de enero usted tiene el tope máximo de lo que pretende producir, pues con garantía que esta máquina el grupo de máquinas estaría operando al 83.33. ¿Es posible que sea ineficiente? Sí, es posible que sí. ¿Es posible que no? También es posible que no. ¿Por qué es posible que sí? Es posible que no. Por ejemplo, es posible que sí, porque es posible que sea eficiente. Es posible que sí, porque son cargas trifásicas balanceadas. Y entonces, si por decir algo, hubo un periodo de producción, no de 5.000, sino de 2.500, pues usted sabe que con la mitad de los equipos procesaría 2.500. ¿Ve? 2.000, por ejemplo. O pongamos una cifra redonda, quiere procesar 2.400. Pues utiliza dos. Los otros tres equipos están apagados. Y si están apagados, pues lo único que usted tiene que ahí entrar a evaluar es si justifica que algún equipo esté apagado. ¿Ve? Porque hizo una inversión. Se supone que si usted hizo una inversión y compró unos equipos es porque quiere que estén trabajando y le den espacio para la recuperación de capital. Pero esos son temas complementarios a su carrera. Yo se los toco porque es muy importante que usted se dé cuenta que no hay una sola información para decidir. Es un grupo de información las que le permiten tomar decisiones. Y en este caso estamos aprendiendo a tomar decisiones desde el punto de vista operativo. ¿Ok? Desde el punto de vista operativo es lo que vamos a utilizar para garantizar, por ejemplo, cuál es la condición favorable o desfavorable. Mire. En la condición de operación, en el mes de enero, del 83.33%, el grupo de máquinas superó el 76%. ¿Ve? Es una máquina no motor. Pero el otro grupo de máquinas
que también me llamó la atención, que es el trifásico, que es este, que va a tener por selección, por capacidad de producción, por selección, un 100% de operación, y resulta que en el mes de enero solo operó el 57%. Y al operar el 57%, pues mire que el factor de potencia se redujo del modelo, lo que hace que la cantidad de reactivos sea mayor que la cantidad de activos. Y yo termino pagando por este consumo en vez de pagar por este consumo, a pesar de que la factura es la sumatoria de todos los anteriores. ¿Ve? Pero ahí puedo ser ineficiente, estoy siendo ineficiente porque estoy consumiendo más reactivos que activos en esa máquina. O sea que lo asociado con el producto, que es esta cantidad que estoy relacionando de 1380 kilovatios hora, mes, no está siendo recuperada con la condición de operación. ¿Ve? Pero esto es muy temprano para decirlo, porque no sé si realmente este equipo fue incidente. Estoy mirándolo por la consideración de lo que quiero mostrarle, de los análisis que se pueden hacer, pues le estoy mostrando la información para que usted se dé cuenta que con lo que está aprendiendo a modelar de sistemas eléctricos, usted va a poder llegar a interpretar información. La intención es que aprenda a manejar modelos eléctricos y pueda hacer unos cálculos rápidos para encontrar una condición, pues eso sería ideal. ¿Sí? Pero no necesariamente es una realidad. ¿Ok? Eso es un parámetro que quiero que tenga en consideración. ¿Vale? Bien. Ahora, lo otro que me parece interesante en este caso puntual es que con datos nominales, los datos nominales están asociados con esto que está aquí. ¿Ven? Yo puedo establecer un modelo eléctrico. Esto que estoy demarcando aquí como modelo eléctrico es un modelo de impedancias acumuladas. O sea que esta corriente que está aquí de 46.42 representa las 5 máquinas trifásicas. Y esta corriente que está aquí es la corriente que pasaría por la línea R, la magnitud, o por la línea S, o por la línea T. Y esta impedancia que está aquí es el paralelo de las 5 cargas. O sea que esta impedancia que está aquí es una impedancia acumulada equivalente. Esta que estoy resaltando aquí. ¿Ve? Y como la carga es RN o trifásica en RN, pues esta será la impedancia RN. Y entonces aquí viene la propuesta del reto para ustedes. ¿Cuál es la propuesta del reto? Va a recibir un caso, su grupo recibe un caso. Perdón por ser reiterativo con enfatizar que es un caso exclusivo para cada grupo. ¿Ve? Y a partir del cual se hace la evaluación. Porque como puede ver, pues la hoja de cálculo tiene cierto nivel de interpretaciones de fórmulas y ecuaciones de Excel que me permiten validar la información. Entonces, ¿cuál es el reto? Montar su propia hoja de cálculo con su grupo. ¿Qué pasa históricamente desde que muestro las hojas de cálculo como apoyo? Pues que usted dice, venga, ¿cómo? Profesor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sí? Porque pretende replicar la hoja. Y eso no está mal. ¿Eh? Replicar las variables no está mal. Replicar el resultado, o sea, si usted de aquí, con esta información, asociada con esta información, pretende sacar este modelo, bien por usted. Pero aquí hay información que solo entiendo yo. Yo le expliqué que este dato que está aquí, en estas dos impedancias son impedancias RN equivalentes acumuladas del número de cargas decidido. ¿Ven? Eso quiere decir que en el informe 3 le voy a preguntar, oiga, ¿cuál es la impedancia equivalente? Y es cuestión de interpretar que están puestas en paralelo.
y sacar el paralelo. Pero también le voy a preguntar cuál es la impedancia individual, característica de esas dos cargas. Y como puede ver, aquí no hay una impedancia individual. Pero yo sé que si multiplico esta variable, cualquiera de las dos variables, por este producto, encuentro la impedancia individual. ¿Ve? Porque yo sé qué información necesito y qué información no necesito. ¿Por qué es importante tener el dato de impedancia individual? Porque hay un concepto, que es el concepto de paralelos, y me dice que cuando la impedancia equivalente, el inverso de la impedancia equivalente es igual a la sumatoria del inverso de las impedancias que están puestas en paralelo. Y como se trata de validarle su conocimiento, pues es lógico pedirle ese dato. Es lógico pedírselo por una razón, no porque no dude que usted sea capaz de calcularlo, que su grupo sea capaz de calcularlo. Se lo pido porque si usted calcula el valor individual y comprende el concepto del paralelo, pues usted sabe si los procesamientos matemáticos, porque eso es lo que debe ver aquí. Aquí estoy relacionando variables. Lo puede hacer a través de expresiones o lo puede hacer a través de solo relacionar una columna con la otra. De eso depende el conocimiento que tenga de Excel. Pero si le pido el valor individual, es para que si usted ya escuchó que el grupo de paralelos sería el dato del individual dividido el número de cargas me da el de paralelo. Porque si el dato grupal multiplicado por 5 me da el individual, pues ahí hay una relación lógica para el mismo tipo de impedancia. ¿Ve? No solo eso sucede, usted ve aquí datos ocultos. Y yo le puedo mostrar estos datos ocultos. ¿Qué significa? Para usted no deben significar nada. Porque si usted hace réplica, pues se va a enloquecer tratando de establecer que yo lo que estoy haciendo ahí es una aproximación. Que hoy se puede hacer mucho más fácil. En su momento, cuando lo hice, pues la forma en que encontré la aproximación fue esta. ¿Ve? ¿A qué me refiero con la aproximación? Mire esta carga. ¿Ve? Por destinación de su capacidad necesito 8. Pero como es una carga monofásica fase, necesito balancearla. Y esos ocultos que le mostré, pues me dicen cuál debería ser el número de balanceo a partir del dato que está aquí. Y siempre se balancea al siguiente. ¿Ve? Si yo decido que esto sea 4000, note que la diferencia, bueno, en este caso ya dio balanceado, mire, 6. Lo que quiere decir que el reporte de la cifra de balanceo es 6. ¿Ve? Pero aproximó 2 a 3. ¿Ve? En este caso que también era monofásico. ¿Sí ve? Y entonces lo hace de forma automática y por eso le digo no se vaya a enloquecer. Oiga, ¿cómo es que lo hace el profesor? No cometa ese error. Esto no es envidia. ¿Ve? Esto es simplemente que usted no puede alcanzar la cima sin haber dado sus pasos. No quiere decir que yo esté en la cima, perdóneme. ¿Eh? Pero lo que quiere decir es que yo he hecho un recorrido en la interpretación de Excel y en la interpretación de los modelos que hace que esta hoja yo la entienda. Yo le puedo pasar esta hoja, le puedo entregar esta hoja, pero si usted no la sabe alimentar y no sabe qué afecta, en cualquier dato comete un error y ya se acabó el procesamiento. ¿Ve? Ahora, la invitación para que haga el modelo en Excel es para que no tenga que hacer procesamiento matemático a mano, sino que aprenda a utilizar herramientas como apoyo complementario a su proceso de aprendizaje. ¿Eh? Si a mí me hubiera dicho alguien en el cual yo confiara 100%, pero mire que hay un requisito de confianza 100%, pues en ese caso debería haber sido un familiar directo, mi papá o algún hermano mayor. Me hubieran dicho que cuando entrara a la universidad aprovechara el desarrollo tecnológico del momento.
y lo pusiera al servicio de mi aprendizaje desde el primer semestre, pues el ejercicio profesional hoy es producto de parte de haber aprendido eso. Lo que pasa es que no lo aprendí en el primer semestre, lo aprendí como en el sexto, séptimo semestre. ¿Ven? Y obviamente no me quedé en el sexto, séptimo semestre. Si me hubiera quedado en el sexto, séptimo semestre, estuviera utilizando QPro. ¿Ven? Y pues, estuviera tratando de hacer cosas. Me hubiera quedado con la Casio PB1000 y tratando de poner en código de programación toda esta información. ¿Ven? Y lo que pretendemos hacer con ese primer informe es que usted aprenda a partir del desperdicio y la condición operativa y una cantidad de producción, cuántos son los equipos y cómo lo balancea. Porque aquí usted se da cuenta que todo aparece en Y, Y, delta, 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 porque hay un balanceo. ¿Ve? Se balanceó. Y entonces entienda el balanceo y que sea capaz, el propósito de ese informe 3 es que sea capaz de sacar las impedancias equivalentes acumuladas RN. Lo que quiere decir que esto que le estoy mostrando aquí, esto que está aquí, que puedo extenderlo hasta aquí, representa el equivalente fase neutro de las 15 cargas balanceadas con impedancias acumuladas. O sea, representa toda la instalación. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta carga delta la balanceé, que es monofásica, la balanceé, la volví trifásica, y siendo trifásica en delta, la volví trifásica en Y. Y siendo trifásica en Y, la volví fase neutra. ¿El camino es largo? Sí. Pero después de que usted recorre el camino, lo podrá simplificar. Antes, primero hay que recorrer el camino. Si lo simplifica recorriendo el camino, perfecto, no se limite. ¿Ve? Valide. Lo importante es que valide. Aquí está el factor de potencia decidido. Aquí está el modelo de la impedancia del motor, validado. ¿Ve? Y hasta allá vamos a llegar. Esta parte del cuarto informe. ¿Se acuerda que le había dicho que hay un valor que representa la resistencia del eje? Ese es el valor que representa la resistencia del eje. Este será un valor constante y este será un valor constante. Mire que cuando yo saco el modelo de enero o de febrero o de marzo o de abril, mire estas dos variables, 0.2753, 20704. Mire la variable, 0.2753, 20704. Y este valor es el que me va a modificar la condición operativa. Ese valor, que en este caso corresponde a 248.53, es el 75% de 258.73. Y aquí afecto la condición operativa y al afectar la condición operativa, afecto la condición de consumo. Si tengo el consumo del mes, ese consumo del mes está asociado con una producción mensual. ¿Ven? ¿Por qué lo vamos a hacer diferente este semestre? Porque en los semestres anteriores, al permitir que ustedes construyeran todo el caso, aprendían a construir el caso, pero los errores inmersos en el modelo mensual de consumo o los errores inmersos en el modelo base, pues se veían reflejados en la relación del consumo a la producción. ¿Ven? Y entonces yo me veía obligado a evaluar era gestión energética a partir de aquí, sabiendo que esos datos no representaban el caso. Pero ya como es el último informe, pues realimentarle y decirle, mire, tuvo un error en el modelamiento de la máquina tal, tal, que lo llevó a esta decisión errada de gestión energética, pues a menos que usted volviera este semestre, que no tiene sentido que vea esta materia más de una vez, ¿ve? Pues se da cuenta qué fue lo que pasó antes. Entonces ahora lo que decidí es, monto el modelo, le evalúo la forma en que usted define los equipos, le evalúo cómo lo balancea, le evalúo cómo saca una impedancia equivalente, ¿ve? Del grupo,
evaluación del informe número 3, le evalúo cómo estima un modelo operativo de la carga para proyectar consumo de un equipo en un mes y le evalúo al final, a partir de una información que yo le proporciono, que sé que está asociada con el caso, cómo aplica las herramientas de gestión energética y cómo decide qué fue lo que pasó. Eso implica entonces que el informe número 3, usted tiene que hacer el modelo de todas las cargas. No, no me interesa que me demuestre que es capaz de hacerlo en todas, me interesa que sea capaz de demostrarlo en estas tres, en estos tres tipos y en este otro tipo. O sea, en los 4 tipos de carga que se pudieran conectar al sistema. Ese es el informe 3. Le estoy simplificando volumen. Claro, usted dirá, bueno, listo, hago un 3. Pero sí, tiene que hacer el 3 completo para que el cuarto informe, que es consumo, y me pueda entregar esta cifra, que es la que me interesa que obtenga como producto final, sea válida. O sea que usted tiene que montar el esquema de lo que va a recibir del taller completo para justificar el cuarto, sí. ¿Ven? Esa es la propuesta, hacia allá es donde quiero que vayamos. Ahí ya les conté qué es lo que se va a pedir en el tercero y cuarto. Ahora, en algún punto, no muy lejano a esta fecha, nos vamos a tener que encontrar aquí. Yo los voy a seccionar en grupos y usted se va a ir a trabajar con sus compañeros a partir de su caso. Porque la información conceptual se da y usted debe empezar a aplicarla. Y es importante que tenga en cuenta que yo soy un apoyo si usted así lo decide. Y que puede tener la absoluta libertad de que los divido y puede no aprovechar el tiempo de las 2 horas de clase o de sesión para avanzar en su caso de estudio. ¿Ven? Si no avanza en su caso de estudio, pues no es mucho lo que se pueda hacer. ¿Ven? No es mucho lo que se pueda condicionar ahí como tal. ¿Ok? Bien. Finalmente, me disculpo por pasarme el tiempo, ¿ven? Pero era importante cerrar ahí la información para que le quede claro qué vamos a hacer en el tercer y cuarto. ¿Okay? Pero finalmente quiero mostrarles las modificaciones de las fechas que se hizo. ¿Ok? ¿Me confirma si está viendo la pantalla de Moodle, por favor? Sí, señor. Gracias. Entonces, aquí, en la sesión, en la primera parte donde aparece esquema de evaluación, pues aparecen nuevas fechas para el informe 3, 4 y 5. ¿Ok? Yo no estoy seguro que esto sea coincidencia en semanas, porque resulta que regresando, nosotros nos fuimos creo que un martes o un miércoles, ¿entiendo? Y regresamos un jueves. Mentira, nos fuimos un viernes, regresamos un jueves. ¿Ven? Esta fecha del 3 de marzo es un miércoles. Lo que quiere decir que esta semana 16 se completa entre el regreso de jueves, viernes y la salida el miércoles. ¿Ven? Aparentemente esto es un viernes y esto es un miércoles. Esto es un viernes. El 14, el informe 14, el informe 3 quedó para la semana del 12 de febrero. Modelamos el viernes cargas delta, que va a ser mucho más sencillo. Carga fase, fase neutro, por el estilo y la forma en que se ha explicado. Espero que sea mucho más sencillo. Me comprometo a el fin de semana enviarles a cada uno el caso para que empiecen a estructurar sus hojas de Excel. Aclararíamos conceptos e implementación a partir de la hoja de Excel y desarrollaríamos entre la siguiente semana y la siguiente para la entrega del informe de modelo de instalaciones eléctricas, todo el trabajo que requieran, grupal o individual, o grupal, cuando digo grupal es sesión general o sección particular por grupo. Apoye a su grupo, que su grupo lo apoye en el avance.
y pues aprovechemos el tiempo que podamos estar en sesiones donde usted pueda avanzar. ¿Vale? Como se da cuenta, si tiene que entregar esto esta semana, posiblemente alcanzo a realimentarlo en las fallas para que corrijan el siguiente informe. Yo espero que no haya fallas, ¿sí? Pero no estamos exentos de esa situación. La practicidad en Excel le permite obtener características generales, pero como le digo, pues si usted refleja esas características generales en 4 de los equipos que se le van a presentar, en 4 de los tipos de equipos que se le van a presentar, pues ese es el propósito. ¿Listo? Jóvenes, muchas gracias. Me disculpo por pasarme el tiempo y nos vemos entonces el próximo viernes, a menos que haya algo por aclarar.